Bueno, muy bien, entonces ahí estamos en modo grabación, así que vamos a empezar pues con nuestro tema que tenemos planeado. Bueno, hagamos un recuento. En lo que hemos podido trabajar hasta el momento, hemos visto nosotros las características de los semiconductores, hemos conocido cómo están construidos, elaborados los semiconductores, lo cual me parece que es algo pues importante. Y acto seguido, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a la tarea de poder tener la posibilidad, la oportunidad de conocer cómo trabajan, cómo operan pues los diodos, ¿no? Se considera el diodo como uno de los semiconductores básicos más sencillos, pero a pesar de sus características consideradas de esa manera, pues hemos visto que realmente ofrece un buen número de aplicaciones, muy a pesar que nosotros nos hemos centrado pues en lo que tiene que ver primero pues con el uso, la utilización de un diodo en circuito serie, circuito paralelo, dependiendo de las características, pero básicamente lo que tiene que ver, digamos, con circuitos mixtos. Y a partir de ahí, entonces, poder conocer eh, lo que permiten hacer cuando tenemos la necesidad de aplicar o implementar un rectificador, un circuito rectificador. Vimos todas las posibilidades que existen y también mirar, que eso se trabajó en la sesión anterior, cómo es para que este elemento, este dispositivo nos pueda ayudar a multiplicar un voltaje. Las características que tienen estas dos últimas aplicaciones que nosotros hemos trabajado han sido características o circuitos que tienen la particularidad de tener a la entrada una señal alterna, ¿sí? Entonces, al tener a la entrada una señal alterna, algo que nos ha quedado claro en este proceso es el hecho de que nosotros nos vemos en la necesidad de, al momento de hacer el análisis, de mirar qué pasa con un semiciclo positivo. Marcamos las polaridades, miramos las trayectorias de las corrientes, identificamos los diodos que van a estar en conducción o que van a estar apagados, ¿cierto? Que es algo muy importante allí. Y también mm, miramos ya el otro semiciclo, marcamos nuevamente la polaridad y lo mismo. Algo que ustedes he visto que manejan bien y la idea es que lo sigan manejando y pues mejorando en aquellos aspectos que de pronto ustedes ya van identificando que requieren esa mejora, es que he visto que no hay dificultad a la hora de identificar el diodo que está encendido o que está apagado. Entonces, eso es realmente muy importante. Bueno, entonces hemos dicho que hay muchas aplicaciones, pero pues lamentablemente no las podemos ver todas. Tenemos que ver lo que sea más relevante. De todas maneras, en el material que ustedes tienen, allí pueden ver que yo les he compartido otras aplicaciones y es algo pues que ustedes pueden analizar en el momento oportuno para tal efecto. Bueno, también vale la pena decir que cuando hablamos de diodos, entonces se tiene la posibilidad de conocer algunos diodos que tienen la característica de ser utilizados para un propósito especial o un denominado propósito especial. Hay un buen número. Por ejemplo, pues uno podría meter allí en esa categoría los denominados diodos LED que ustedes conocen.
Entonces, LED, LED es una sigla que significa diodo emisor de luz, ¿cierto? Al mirarla pues en nuestro idioma. O sea que uno podría decir que es los diodos del, ¿cierto? En español sería los diodos del, pero pues normalmente, como es de su conocimiento, se utiliza la palabra o la sigla LED, que es del inglés, pero pues así lo podemos nosotros reconocer y eso pues no ha sido ningún problema. ¿Qué ocurre con el diodo emisor de luz? Pues una vez ese diodo está habilitado para conducir y considerando de que reciba pues el voltaje necesario y circule la corriente necesaria, entonces cuando el diodo está habilitado para conducir, el diodo emite una luz, ¿sí? Entonces uno ve si es un diodo LED de color rojo, entonces algunos dicen, ah, es un bombillito rojo. Pues sí, es como un bombillito que enciende, que también puede apagar. Incluso muchas veces estos diodos LED se utilizan para armar circuitos donde se hacen algunas secuencias de encendido y eso muchas veces lo que sirve es para establecer un control para algo que pueda ser un poco más grande en temas de potencia y encender pues bombillerías en ese estilo de secuencia pues que sean de eh, mayor demanda técnica, llamémoslo así. Entonces, ese diodo emisor de luz puede ser un diodo que entre dentro de esa categoría de de diodos para propósito especial. Podemos tener en cuenta o los podemos tener en cuenta con ese fin. Eh, ¿Qué pasa con el LED? Bueno, el LED tiene su símbolo, ya ustedes lo conocen. Es el mismo símbolo del diodo normal, solamente que se marcan dos flechitas apuntando hacia el exterior y esas flechitas representan que es un diodo pues que cuando está encendido emite luz, ¿sí? Si el diodo LED está apagado, o sea, si él está dentro de un esquema en algún momento donde el diodo se apague porque está, digamos, conectado a la inversa, entonces ya nosotros sabemos que él no va a encender, no va a emitir luz y por lo tanto va a permanecer apagado. Bueno, los diodos LED, pues en ese de esos que conocemos con diferentes colores como el rojo, el verde, el amarillo, e incluso hay diodos LED que pueden también emitir varios colores. Pues digamos que tienen como la particularidad de ser utilizados en algunos sistemas de desarrollo que se realizan como para dar una indicación, ¿no? De que algo está en operación y desde luego dependiendo del color, pues puede servir hasta una señal de precaución en algún momento dado. Con los LED, pues se han hecho muchas cosas. El diodo LED ha tenido, digamos, podríamos llamar como una evolución, porque desde hace ya un buen tiempo ustedes han escuchado de los diodos LED, por ejemplo, televisor de pantalla LED, ¿sí? Entonces, es el mismo principio del diodo LED normal, solamente que allí cuando uno tiene la oportunidad pues, de hacer la lectura, entonces ya uno encuentra que hay unas particularidades muy, digamos, puntuales para permitir que, digamos, un buen número de diodos, de acuerdo al tipo de pantalla, al tamaño en este caso, a la cantidad de pulgadas, de acuerdo a cómo se mide esto, entonces nos dé la posibilidad de, de tener una muy buena definición en video, una muy buena resolución, independiente del tamaño, ¿sí? Independiente del tamaño. Entonces, como ustedes saben que en un video salen muchos o múltiples colores, entonces por eso es que allí es donde ya entra el tema de que esos LEDs que están allí sirviendo, pues van a tener unas características muy particulares
donde se pueden establecer desde luego algunas diferencias con el diodo LED normal, pues que utilizamos en una práctica, que utilizamos pues para en un circuito que simplemente pues de acuerdo al alcance que ese circuito vaya a tener. Entonces, allí podemos ver nosotros que el diodo no solamente se circunscribe desde el punto de vista de lo que nosotros hemos venido analizando en la clase, sino que hay muchos más. Incluso, pues aquí hoy vamos a empezar a hablar de un diodo conocido como el diodo Zener. Ahí ustedes están viendo eh, su símbolo, ¿sí? Miren lo que ahí está en la parte izquierda. Y si ustedes lo miran con detalle, se van a dar cuenta que hay una particularidad en la línea que pues siempre reconocemos allí como atravesada en el triángulo, llamémoslo así, donde en los extremos, entonces esta parte es como si se doblara hacia abajo y hacia arriba, formando un ángulo, un pequeño ángulo o sea, doblar una partecita, formando un ángulo ahí de como de 45 grados, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, esto realmente es muy importante, mírenlo aquí, mírenlo allí. Ahí estoy yo resaltando ese hecho y eso es lo que ya nos da la posibilidad de identificar un diodo Zener. Estos diodos Zener pues tienen una particularidad y entonces la particularidad es que es un diodo que se diseña para, mire lo que voy a resaltar aquí, operar en la región de ruptura en inversa. ¿Qué sabemos nosotros de los diodos cuando están en inversa? Cuando un diodo normal está en inversa, entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos decir? Solemos decir que es un diodo que está apagado, ¿sí? Y eso está bien. Pero el diodo Zener eh, tiene la particularidad de ser un diodo que cuando está en inversa, opera o va a trabajar de manera diferente al diodo normal, ¿sí? Entonces es lo que vamos a buscar descubrir, conocer en esta jornada, ¿sí? Es algo muy puntual, digamos, cuando llegue la oportunidad de utilizarlo en el laboratorio, que hay una práctica que utiliza ese diodo, hay una práctica donde la idea es utilizar ese diodo, entonces ya ustedes lo podrán experimentar, ¿cierto? Pero entonces recordemos algo. En su momento, cuando nosotros vimos la curva característica voltaje corriente del diodo, entonces nosotros reconocíamos dos partes. Por lo menos aquí en lo que se puede denominar el primer cuadrante, ahí en el primer cuadrante vemos cuando el diodo está polarizado en directa y en lo que podríamos llamar el tercer cuadrante vemos lo que se presenta cuando el diodo está polarizado en inversa, ¿sí? El detalle es que el diodo Zener en inversa opera, trabaja, ¿sí? Entonces eso lo hace algo muy particular, ¿ok? Y entonces el asunto es lograr ver cómo es que opera él, que ahora lo vamos a mirar con un caso ejemplo. El detalle es que cuando uno adquiere un diodo Zener, entonces, pues en primer lugar, el diodo Zener ya se sabe que va a trabajar en la zona de ruptura, en este caso cuando está polarizado en inversa, y por lo tanto, el punto es que esa zona de ruptura que tiene el Zener, nosotros la reconocemos de acuerdo al valor para el cual él venga diseñado. Por ejemplo, yo puedo comprar un diodo Zener
pues eso hay que mirar cuál es la referencia que viene para ese voltaje, ¿cierto? Porque así como dijimos que los diodos normales tienen su respectiva referencia, el diodo también, el diodo Zener también va a tener su referencia. Entonces, hay varias referencias, ¿no? No es solamente una. Pero uno puede tener de pronto algún diodo, por ejemplo, que sea un diodo Zener, digamos un diodo Zener a 5 voltios, ¿sí? O sea que esa zona de ruptura o ese voltaje Zener corresponderá a 5 voltios. O sea que uno aquí, en esta parte, donde veo aquí en la imagen B sub Z, yo digo que aquí tengo los 5 voltios. Yo puedo tener un diodo Zener de otro voltaje, por ejemplo, que sea 12 voltios. O sea que ya en ese caso, pues voy a tener ya no 5 sino que hablaré de 12 voltios. Obviamente que hacer un voltaje mayor, entonces esto se va corriendo un poco más a la derecha. Pero lo que es importante tener en cuenta es que ese viene siendo entonces el valor de la región de ruptura de él. Hay algunos que son un voltaje mayor, ¿cierto? Entonces apenas normal. Total, el asunto es que, por ejemplo, cuando nosotros pues hablamos de esto, allí va a haber desde luego pues una circulación de corriente, o sea, él está, digamos, adaptado para poder trabajar en esa forma, en esas características muy particulares. Y desde luego, pues que este es un diodo distinto al diodo normal, es un diodo pues especial, por lo que yo les estoy diciendo. Y entonces, pues ya el ejemplo nos va a aclarar un poco. Sin embargo, vamos a mirar algunas cosas. Aquí cuando se habla de la ruptura del Zener, nos dice lo siguiente, mire, voy a leer rápidamente y explicar. Dice, los diodos Zener se diseñan para operar en condición de ruptura en inversa. En un diodo tal, los dos tipos de ruptura en inversa son la de avalancha y Zener, ¿sí? Dice, el efecto de avalancha ocurre tanto en diodos rectificadores como en los Zener a un voltaje inverso suficientemente alto. La ruptura Zener ocurre en un diodo Zener a voltajes en inversa bajos, ¿sí? Por eso estábamos hablando que uno puede tener un diodo de 5 voltios, 12 voltios, bueno, valores pues así, que pues se consideran normalmente como bajos. En lo que tiene que ver con la construcción, pues obviamente es un diodo que tiene unas características muy particulares y distintas al diodo normal, y es apenas natural, porque como el diodo normal no viene diseñado para trabajar en inversa, pues si a uno le dicen que hay un diodo que se llama Zener y que viene dispuesto a trabajar en inversa, pues ¿qué va a decir uno? Pues seguramente vamos a decir, ah, ok. Según eso, entonces lo que ocurre es que ese diodo tiene que tener una construcción muy distinta al caso del diodo normal. Entonces es lo que uno tiene que entender, ¿cierto? Entonces dice que un diodo Zener se dopa en exceso para reducir el voltaje de ruptura. Esto crea una región de empobrecimiento muy estrecha. Y luego dice que cerca del voltaje de ruptura Zener, que se reconoce o se identifica como B sub Z, el campo es suficientemente intenso para jalar electrones de sus bandas de valencia y crear corriente. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Esta diapositiva nos entrega varios puntos. Nos dice, mire, vea, el diodo Zener existe, es un diodo real, es un diodo que, como ya se ha dicho, viene, digamos, diseñado para trabajar en la zona inversa. Entonces, de pronto alguien tiene alguna pregunta y si tienen, cuando tengan preguntas, por favor, es importante expresarlas. Pero de pronto alguien tendrá la inquietud de decir, bueno, y entonces, si el diodo Zener opera en directa, ¿qué ocurre? Porque puede pasar. Pues les digo, si usted tiene un diodo Zener y usted lo tiene polarizado en directa, se comporta como un diodo normal.
¿sí? Y entonces si uno considera, por ejemplo, el modelo práctico, que es el que hemos venido utilizando en la mayor parte del tiempo, entonces desde el punto de vista del modelo práctico, uno dirá, ah, bueno, este video está en directo, entonces conduce, y si se trata pues de hacer un análisis en un circuito y demás, y ya sabemos que él está en directo, pues diremos, el video está encendido, pero en ese momento tendrá una caída aproximada de 0,7 voltios, que es normalmente lo que consideramos en el modelo práctico, siempre y cuando sea un diodo pues, de silicio, ¿no? Entonces, es eso. Pero allá aquí hay un plus, porque, por ejemplo, miren que con el propósito de bajar ese valor de ruptura, que en este caso es lo que se conoce como la ruptura Zener, entonces, mire que habla de un dopado en exceso, ¿sí? Y en exceso es porque va a ser muy diferente al dopado que ocurre normalmente con, con el diodo normal, pues el diodo común y corriente. Entonces, ahí uno ya va entendiendo las diferencias pues que se van presentando. Entonces, miren lo siguiente que se dice acá. Los diodos Zener con voltajes de ruptura de menos 5 voltios dice que operan predominantemente en ruptura Zener. Aquellos con voltajes de más de 5 voltios dice que operan predominantemente en ruptura de avalancha. ¿Por qué? La diapositiva anterior nos estaba indicando que ruptura de avalancha es cuando cuando son valores de voltaje pues ya mayor, ya más grandes, y lo que es ruptura Zener es cuando ya son normalmente voltajes bajos, ¿sí? Pequeños. Entonces, independiente de si tiene un valor de ruptura bajo o un valor de ruptura alto, entonces como dice allí en el tercer punto, ambos tipos se conocen como diodos Zener. ¿Ya? Dice lo siguiente, los diodos Zener están comercialmente disponibles con voltajes de ruptura menores a 1 voltio hasta más de 250 voltios. Y pues ahí hablan de unas tolerancias específicas del 1 al 20%. El tema de la tolerancia es pues como eh, algo que nos permita a nosotros identificar el hecho de que si yo compré un diodo Zener a 7 voltios, entonces, ahora que analicemos el caso de ejemplo, puede ser que no, pues no sea propiamente 7 voltios, sino que con una tolerancia del 10%, suponiendo 10%, entonces note un poquito más por arriba, un poquito más por debajo, ¿sí? Pero eso pues, con el caso de ejemplo que voy a compartir, podemos entenderlo. Entonces, como ya sabemos que este señor trabaja en zona de ruptura, entonces dice, conforme se incrementa el voltaje en inversa, la corriente en inversa permanece extremadamente pequeña hasta la inflexión de la curva. O sea, recordemos que por lo regular, mirando este caso, el detalle es que pues nosotros muchas veces cuando el diodo está en esta parte antes del valor de ruptura, en un diodo normal, ¿qué decimos nosotros? Pues que podemos considerar que la corriente en ese estado es de 0 amperios. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle y es que lo que estamos entendiendo es que puede ser totalmente, eh, digamos, normal dentro de las posibilidades de que uno puede llegar a tener un diodo cuyo voltaje Zener o valor de ruptura sea bajo. Porque recuerden que en los diodos normales decíamos que, pues, un diodo normalmente en inversa con un voltaje entre terminales de 5 voltios, 15, 20. Pues normalmente no se nos va a dañar porque esa zona de ruptura suele ser un voltaje mayor. Sin embargo, ¿qué se ha dicho? Que para evitar, digamos, algún inconveniente, de acuerdo a la referencia que uno esté trabajando, siempre va a ser importante darse un tiempo y revisar la hoja técnica, el denominado datasheet, como lo dicen ustedes, pero es bueno, la referencia tal, revisemos qué nos dice el fabricante y entonces mirar cuál es el valor de ruptura al cual no podemos llegar.
Lo interesante es que acá en el Zener, ojo, sí puedo llegar al valor de ruptura, porque él no se me va a dañar, ¿sí? Es totalmente distinto. O sea, en un diodo normal, la idea es no llegar hasta la ruptura, porque allí es donde ya pueden producir un proceso pues de avalancha considerable, y eso ya puede ser contraproducente para el diodo y se puede destruir. Pero sucede que el Zener viene diseñado para estar en modo de trabajo en esa zona o en ese momento. Entonces, dice que aquí, por ejemplo, dice, en ese punto donde está pues esa inflexión y donde se empieza a presentar algo que ya se va a conocer como la corriente Zener y sub Z, dice, se inicia el efecto de ruptura, la resistencia Zener interna, también llamada impedancia Zener o Z sub Z, comienza a reducirse a medida que la corriente se incrementa rápidamente. Y el paralelo último, y luego ya contextualizarlo, dice, desde la parte inferior de la inflexión, el voltaje de ruptura Zener permanece esencialmente constante, aunque se incrementa un poco a medida que se incrementa la corriente Zener. Entonces, mire, mm, pues si hablamos de un Zener que tenga una ruptura Zener que es un valor bajo, entonces el asunto es que llegando ya a ese punto, se va a presentar una corriente que es la corriente denominada en inversa, pero que en este caso entonces se va a reconocer como la corriente Zener. Entonces, a diferencia del diodo normal, esa corriente en inversa, cuando nosotros hacemos los análisis, ¿qué decimos automáticamente? Que es un valor que consideramos de 0 amperios, ¿verdad? Pero aquí ya empieza a darse pues un valor, ¿cierto? Entonces, es allí cuando, por ejemplo, aparece pues esta curva, aparece para nosotros esta gráfica y nos va mostrando que de todas maneras puede haber una corriente máxima que pueda soportar, porque pues tampoco es infinita. O sea, lo que decíamos nosotros para esa parte donde el diodo está polarizado en directa y que uno dice, sí, empieza a circular corriente, pero tampoco quiere decir que él pueda permitir el paso de cualquier valor. O sea, eso tiene un límite. Y que si uno se pasa de ese límite, pues también el diodo se puede dañar, destruir, así estemos en directa o así lo tengamos en modo conducción. Eso es apenas natural, es apenas normal y entonces es lo que se presenta pues allí. Pero el asunto es que de todas formas, dentro de las características, dentro de las particularidades en que esto se maneja, entonces miren ustedes que lo que estamos pues diciendo en este momento es que aquí ese diodo puede tener una corriente común y corriente, pero, pues también es una corriente que tiene pues un límite, o sea, pues tampoco, como dije ya hace un buen ratico, tampoco es una corriente pues infinita, ¿sí? Entonces mire que aquí se abre un panorama muy importante y de pronto ustedes se pueden estar preguntando, bueno, y entonces, esto que el profe nos dice, ¿qué? Eh, ¿Para qué podrá ser útil tener un diodo Zener que, digamos, trabaje de esta manera? Lo cual puede ser pues una pregunta obviamente válida. Entonces, lo que uno puede decir es que un diodo Zener que trabaje de esta manera puede servirnos para nosotros en lo que es el proceso pues de regulación que normalmente pues es importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la regulación, digamos que puede aportar para fijar un valor, ¿sí? Normalmente para fijar un valor. Tal vez haya un circuito que requiere que en un momento dado ese valor de ruptura que el CENER tiene y con el cual va a trabajar esté permanente allí durante un buen tiempo. Entonces el diodo CENER pues es digamos, el indicado para lograr eso, ¿sí? De hecho, miren ustedes que hablando un poco de los reguladores, recuerden que la otra vez hablábamos algo
sobre las características de los reguladores. Entonces, el asunto está en que, pues, ¿qué hace un regulador? Fija un voltaje, ¿cierto? Y la idea es que ese voltaje, pues, no vaya a cambiar, no vaya a alterarse y que por lo menos uno pueda tener la garantía de que ese voltaje todo el tiempo va a estar allí mientras sea necesario. Si yo tengo un regulador de 5 voltios, el famoso 7805, entonces, ¿qué es lo que ese regulador me debe permitir? Pues que a la salida de la fuente yo pueda tener los 5 voltios todo el tiempo que yo lo requiera, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que la corriente para la cual está diseñada esa fuente sea una corriente que, por lo menos cuando le conectamos una carga, no exceda el valor permitido de trabajo o de operación. Porque si usted va a conectar una carga que va a demandar más corriente de la que una fuente puede entregar, entonces por muy buena regulación que esa fuente tenga, el voltaje tiende a caerse, ¿sí? Porque no está en la capacidad de entregar esa corriente que la carga le demanda. Entonces, todos esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta y son, digamos, fundamentales. Entonces, mire, yo le estaba indicando que ahora con el caso de ejemplo que vamos a estudiar, pues va a ser la posibilidad para entender el concepto, ¿cierto? Entonces, les estaba indicando de un caso de regulación, donde ya es tener un voltaje fijo el tiempo que sea necesario. Entonces, mire que aquí nos amplía mucho más el concepto. Aquí nos dice, mire, la característica clave del diodo Zener es su capacidad de mantener el voltaje en inversa esencialmente constante a través de sus terminales. Es una característica que ese diodo tiene. Luego dice, un diodo Zener que opera en condición de ruptura actúa como regulador de voltaje porque mantiene un voltaje casi constante a través de sus terminales durante un intervalo especificado de valores de corriente en inversa. Esa parte es clave y es la que queremos ver con el ejemplo. Se debe mantener un valor mínimo de corriente en inversa, que se denomina I sub ZK, para mantener el diodo en condición de ruptura para regulación de voltaje. Y luego dice, existe una corriente máxima por encima de la cual el diodo, ojo, puede dañarse por la excesiva disipación de potencia. Entonces, allí es donde entra lo que yo mencionaba. Mire, no me puedo exceder del valor que el fabricante me diga, porque entonces ya el diodo Zener, por muy querido que sea en el sentido de permitir que podamos trabajar en inversa, se puede dañar. Entonces, también eso tiene que ver con los elementos que nosotros vamos a colocar, ¿no? Las cargas y demás. Todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Aquí dice que el diodo Zener mantiene un voltaje casi constante a través de sus terminales con valores de corriente en inversa que van desde el valor de mínimo hasta el valor máximo, ¿cierto? O sea, hay un rango allí. Lo mismo que ocurre con un diodo normal cuando está operando, en este caso, en directa. Hay una corriente, pues un rango de posibles valores que se pueden llegar a manejar, pero eso tiene pues su tope, ¿no? Su techo. Entonces dice que normalmente se especifica un voltaje nominal del Zener V sub Z en una hoja de datos a un valor de corriente de inversa llamada corriente de prueba Zener, que es, digamos, para la cual entonces se quiere, digamos, en este caso trabajar. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos pues el diodo Zener, ya conocemos nosotros el símbolo. Aquí hablamos de las características ideales. Pues la idea es que ojalá no tuviéramos que tener corriente en inversa, sino que solamente en el voltaje Zener que para el cual él venga diseñado, pues tener todo el tiempo ese voltaje allí. Pero la realidad es que es muy diferente. Normalmente, pues cuando él está en esa zona de operación, uno puede reconocer que está el voltaje Zener, pero que internamente hay una resistencia que es la que ayuda a fijar pues como ese valor mínimo, ¿no?
Entonces voy a buscar acá un circuitico que yo quiero copiar, que es el que nos puede servir a nosotros para poder entender un poquito ese trabajo. No voy a trabajar propiamente pues con esa referencia, bueno, hay una referencia, es una referencia que va a quedar allí. Allí pues uno puede entender que seguramente hablaremos pues de 10 voltios, pero tomando como referencia este circuito, el asunto es que vamos a hacer el análisis común y corriente para poder saber entonces lo que se puede presentar en un momento dado. Entonces lo traigo aquí al pizarrón, que es este de aquí. ¿Listo? Entonces subamos esto por aquí. Vamos a incrementar un poco aquí el porcentaje. Digamos que aquí está ok. Y entonces quiero hacer lo siguiente. Esto- bueno, listo. Entonces, como yo decía previamente, no voy a olvidar por un instante de esta referencia. ¿Listo? Voy a hablar en forma general. Y me voy a olvidar por un instante de este valor de voltaje. Vamos a considerar que de pronto tengo, por qué no decir, un diodo Zener a 5 voltios. ¿Sí? Y listo. Válido tener entonces esa resistencia de 220. No le veo ningún problema. Y vamos a hacer una tabla que, por ejemplo, arranque desde los 0 voltios. Entonces, permítame, yo coloco los diferentes valores. De pronto sería chévere en vertical. Estaba pensando ahora en horizontal. Pero hagámosla en vertical a ver qué pasa. Entonces, digamos que por aquí tengo 0,5 voltios. ¿Sí? Digamos que tengo ya un voltio. Hablemos de 1,5 voltios, 2 voltios, 2,5 voltios. Pues es evidente que estoy haciendo incrementos de 0,5, ¿no? 500 milivoltios cada vez. 3 voltios, 3,5 voltios, eh, 4 voltios, 4,5 voltios y llegamos a los 5 voltios. Pero sucede que, como veremos más adelante, necesito más voltaje, por lo menos para poder sacar conclusiones relevantes. Entonces hablemos de 5,5 voltios. Hablemos aquí de 6 voltios. Hablemos de 7 voltios. Bueno, espere que aquí ya me salté el tema de los 0,5. 6,5 voltios. 7 voltios. 7,5 voltios. Vamos a dejarlo hasta 8 voltios, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con 8 voltios. ¿Listo? Entonces, ese voltaje
que tengo ahí va a representar para nosotros el voltaje de entrada. ¿Ok? Va a representar para nosotros el voltaje de entrada. Entonces, yo digo aquí voltaje de entrada. Y aquí va a tener el voltaje de salida. Y lo voy a escribir con otro voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo hablo que el voltaje de entrada es 0 voltios, entonces lo que va a ocurrir es que pues a la salida pues voy a tener 0 voltios, ¿no? No puedo esperar otra cosa diferente. Bueno, eso está bien. Eh, ¿Qué pasa? Y ahí quiero que ustedes me digan, porque esto no lo puedo hacer todo solo yo completamente. ¿Qué pasa si el voltaje de entrada, que es el que estamos variando, que es la fuente que está aquí, que estoy señalando en ese momento, es de 0,5 voltios? ¿Cuánto tengo yo a la salida? Cuando yo digo la salida, voy a marcar aquí, vea, voltaje de salida. ¿Listo? Y obviamente la polaridad que está ahí previamente, más o menos. Entonces, si tengo 0,5 voltios, ¿cuánto tengo a la salida? Hablemos de la salida, por favor. ¿Cuánto tengo yo a la salida? Si tengo 0,5 voltios. No escuché. ¿Qué dijiste? Aquí sí que... ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos a la salida? Estamos en 0,5. En ese momento, ¿cuánto hay a la salida? De pronto lo estarán escribiendo porque a veces pasa, ¿no? Pero no hay nada en el chat. Entonces, llegado el caso, si hay dificultad con el micrófono, pueden escribirlo. Entonces, reitero, yo tengo 0,5 voltios aquí en la fuente. Y entonces, en ese momento, quiero hacer ese barrido de voltajes de entrada y estamos en 0,5. ¿Cuánto hay a la salida? ¿Los escucho o los leo también? Aquí por lo menos pueden escribir, según sea el caso. Entonces, ¿cuánto hay a la salida, compañeros? Allí ustedes hacen el análisis común y corriente como lo que hemos hecho en clase hasta el momento, ¿sí? Observen ustedes que en ese caso, en particular, ¿qué pasa con el diodo denominado diodo Zener? ¿Cómo está polarizado el diodo? Miremos el circuito que ahí está clarito. ¿Cómo está polarizado el diodo? ¿Está polarizado en directa? ¿Está polarizado en inversa? ¿Qué podemos decir? Inversa, ¿no? Correcto, está polarizado en inversa. Entonces ya sabemos que el diodo está diseñado para eso, pero entonces yo tengo 0,5 a la entrada, ¿cuánto hay a la salida? No importa que se equivoquen, lo importante es que me digan lo que ustedes creen que haya a la salida. Yo les digo sí, porque sí, 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 o les digo Pues, no, porque no, no, no. ¿Cómo dijiste? yo digo que es uno.
Tú dices que uno, bueno, eso es lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar un valor. Entonces, mire, póngale cuidado. Y muchas gracias por la participación. De eso se trata. Entonces, mire, vea, nosotros tenemos 0,5 voltios a la entrada, ¿sí o no? Ya sabemos que el diodo está polarizado en inversa, ¿cierto? Muy chévere eso, está polarizado en inversa. Entonces sucede, compañeros, que allí, estando en inversa, sucede que a la salida hay 0,5, ¿sí? Hay 0,5. Recuerden que en inversa un diodo pues normalmente absorbe, o sea, por llamarlo así, en ese momento, ¿cuánto hay en la resistencia 220? Pues en la resistencia 220 no hay nada. Todos los 0,5 voltios que hay en la entrada se encuentran en la salida. Entonces, tengo los mismos 0,5 voltios, ¿sí? En ese caso, pues yo todavía no tengo corriente. En ese caso, voy a decir aquí la corriente es, digamos, la R o la DC. En ese caso, llamémosla, puede ser la corriente de la resistencia o la corriente Zener. Pues en este caso en particular son 0 amperios. Y entonces el voltaje en la resistencia, en ese caso en particular, pues en la resistencia no hay nada, ¿no? Hay 0 voltios. Entonces mire que ahí vamos entendiendo cositas. Por eso ahora es importante ser de barrido. Recordemos que en este caso en particular, por eso borré la referencia, en este caso en particular, estamos hablando de un diodo Zener a 5 voltios. Entonces, la idea es mirar qué ocurre a los 5 voltios o sobre todo cuando supere los 5 voltios, ¿sí? Por eso es que ahí vamos a tomar varios datos. Cuando nosotros la aumentamos a 1 voltio, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento, la corriente Zener, 0 amperios, el voltaje en la resistencia, 0 voltios. No va a cambiar. O sea que eso es como si estuviéramos hablando de lo que en su momento aprendimos del voltaje pico inverso. Es lo que el Zener va a tomar. Y tiene relación, si quiere una vez muestro la curvita, volvamos a la curva, que me parece que es importante verlo aquí. Volvamos a la curva, mire, para que entendamos. Tiene relación con esta parte. Esta es, digamos, una ampliación de lo que ocurre en esa zona. Y entonces voy a resaltar esta parte de aquí. Entonces, mire, vea. Mientras él todavía no llegue a esa zona de ruptura, que es, digamos, a partir de aquí, pues todo es más o menos la idea. Entonces, él aquí, pues bueno, aquí se supone que hay una corriente mínima, pero normalmente nosotros podemos por hasta ahora marcarla como cero. Y entonces, estos son los voltajes previos en inversa que él va a tener, que lo voy señalando así, hasta el momento donde él va llegando a la zona de ruptura, que es donde se presenta el cambio. O sea que es como decir que en esos instantes previos al valor de ruptura, él en inversa se está comportando, pues de hecho ahí la teoría no lo respaldó, lo analizamos ahora previamente, y entonces vamos a esperar a llegar al momento cumbre, ¿listo? Pero entonces vamos paso a paso. Entonces, ese es el propósito. Entonces, en este momento, en 1,5 voltios, pues tengo a la salida los mismos 1,5 voltios. Esta corriente es N, pues 0 amperios, voltaje en la resistencia 0 voltios. De pronto, pues alguien dirá, no, pues el profe fue exagerado porque nos está ahí colocando cantidad de valores, pero es necesario hacerlo así para que por lo menos ustedes puedan entender el concepto. Y eso es lo que uno espera en el momento práctico obtener, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Y por eso le cambié el voltaje porque en el original, llamémoslo así, estaba expuesto un valor de 10 voltios, pero pues ahí sí ya nos demoramos mucho. Entonces, por ahora, esto es lo que viene ocurriendo aquí para los diferentes valores antes de llegar a 5 voltios o cuando finalmente llegamos al límite, ¿no?
Entonces la corriente Zener 0 amperios, voltaje en la resistencia de 0 voltios. Aquí tengo 4.5 voltios, la corriente Zener 0 amperios, el voltaje en la resistencia 0 voltios. Vamos subiendo por aquí. Entonces ya nosotros sabemos pues cómo es el circuito. Llevémoslo por acá. Entonces llegué a 5 voltios. Entonces tengo 5 voltios normal. No ha pasado nada todavía. Esta es la frontera. Pero mire lo siguiente. Cuando ya tengo 5.5 voltios, ¿cuánto tengo a la salida? El diodo Zener, su ruptura es en ese caso de 5 voltios. Entonces, ojo, cuando ya supera los 5 voltios a la salida, me quedan allí 5 voltios. Ahí es donde empieza el diodo Zener como regulador. O sea, ya esos 5 voltios quedan fijos, porque el voltaje de entrada supera, pero él ahí sostiene esos 5 voltios todo el tiempo hasta que se le dé uso pues al circuito. Todo el tiempo va a sostener los 5 voltios. Todo el tiempo va a sostener los 5 voltios. Entonces, ya el voltaje, la resistencia, ¿qué pasa? Si a la entrada tengo 5.5 voltios y en el Zener hay 5 voltios, ¿qué quiere decir eso? Que hay unos 0.5 voltios por ahí volando aparentemente. Pues esos 0.5 voltios se tienen que quedar en la resistencia sí o sí. O sea que si la resistencia tiene en ese momento un voltaje de 0.5, quiere decir que la corriente ya necesariamente tendrá que ser diferente a cero, porque la corriente tendrá que ser esos 0.5 voltios que hay en la resistencia sobre el valor de la resistencia, que es de 220 ohmios. O sea que si nosotros hacemos esa operación, eso nos va dando un valor cercano a 2, digamos 273 miliamperios. O sea que aquí yo puedo colocar algo así como 2,273 miliamperios. ¿Se va dando cuenta? Mire que ahí empezamos a ver las diferencias. En cambio, cuando usted tiene un diodo normal, ¿qué ocurre? Pues ya usted sabe lo que ocurre. Todo el tiempo hablamos de una corriente en inversa de cero, pero mire que aquí ya empezamos a marcar diferencias. Cuando tengo la entrada de 6 voltios, entonces el voltaje de salida de ese circuito sigue siendo de 5 voltios. O sea que ese voltio que me falta va a estar en la resistencia. Voy a tener un voltio. ¿Listo? O sea que en ese momento la corriente va a ser un voltio dividido los 220 ohms. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a tener allí. O sea que en ese momento hablamos de 4,545 miliamperios. ¿Ok? O sea que tengo aquí 4,545 miliamperios. Eso es lo que se va presentando allí, compañeros. Entonces, sigamos hasta que lleguemos a los 8 voltios para... Yo creo que ya quedó claro el concepto, ¿no? Pero sigamos, no hay ningún problema. Entonces, que la entrada son 6.5 voltios, entonces sigo teniendo 5 voltios. O sea que en la resistencia tiene que estar el voltaje restante. 1.5 voltios. Entonces, esta corriente ahí en el Zener, pues va a ser 1.5 sobre 220 ohmios. O sea que tengo 1.5 dividido 220. Tenemos en ese caso 6,818. 818 miliamperios. ¿Ok? Pero usted escribe acá 6,818
miliamperios. Ah, que tengo 7 voltios. Bueno, a la salida sigo teniendo 5 voltios. Porque él me va a sostener ese voltaje todo el tiempo. Es lo que yo no puedo olvidar. Entonces el voltaje de la resistencia ya viene siendo 2 voltios. Entonces la corriente Zener son esos 2 voltios dividido los 220 ohmios. O sea que tenemos 2 dividido 220. En ese caso en particular vamos a hablar de 9,091 miliamperios. Yo digo, ok, 9,091 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? Ah, que entonces otra vez 7,5. Entonces lo mismo. Aquí el voltaje en la salida es 5 voltios. Y aquí entonces hablaremos que en la resistencia se queda el restante, o sea, 2,5 voltios. ¿Ok? Así que entonces tengo aquí 2,5 voltios dividido 220. Entonces al hacer la operación, eso nos da alrededor de 11,364 miliamperios. Entonces la corriente en el seno 11,364 miliamperios. 8 voltios a la entrada, la salida se queda en 5 voltios. O sea que el voltaje en la resistencia son los 3 voltios. Así que haciendo esta operación, 3 voltios dividido 220. O sea que tenemos un valor de 13,636 miliamperios. ¿Se va dando cuenta? ¿Cuándo ustedes habían visto un diodo en inversa donde por lo menos pudiéramos tener corriente? Entonces, mire que eso corrobora, fortalece el concepto que les he compartido y por lo pronto, por lo menos, nos da a nosotros la posibilidad de entender el uso de un circuito con un diodo Zener, pues de estas características. Y bueno, eso es, compañeros. No sé si tengan allí alguna pregunta, si tengan pues alguna inquietud o el tema ha quedado pues completamente claro, que es la idea, ¿no? Mire qué sencillo, es totalmente sencillo, ¿ok? Entonces, compañeros, ¿qué debe entregar este episodio, esta parte como enseñanza? Bueno, miren, los diodos, aquí solamente hablamos, bueno, hice una pequeña introducción o presentación al caso de lo que es el diodo, los diodos pues LED, ¿cierto? De todas maneras, pues los diodos LED tienen desde luego pues su importancia, su relevancia, ya lo hemos dicho. Ustedes ya los han venido utilizando, ya los conocen, ya saben lo que pueden esperar de un diodo LED. Y por ahí hicimos un tránsito, pues, y eso que no hablé de los bombillos LED, ¿cierto? Pero pues y ahí uno ya tiene que empezar a mirar, pues, esas particularidades para cada caso. Hemos conocido entonces el diodo Zener y sucede que el diodo Zener, como ya les he dicho, pues tiene esa particularidad aquí en el análisis, pues por lo menos la idea es que podamos conocer lo que se puede esperar de él y entonces con base en eso
en lo que ya se ha expuesto, en lo que se ha dicho, entonces es solamente entrar en operación y poder entonces atrevernos a saber qué es lo que podemos esperar de este elemento semiconductor o dispositivo. Hay más diodos especiales. Incluso sería interesante que ustedes puedan hacer una consulta de cada uno de ellos. Vamos a ver si lo proponemos como un taller para que conozcan un poco más esas características, porque hay más diodos especiales. Esto que se ha hablado no es lo único. Lo que pasa es que, pues, como el tiempo no es así un tiempo amplio y son muchos los puntos que tenemos que aprender, pues no nos podemos quedar en eso. Y ahí sería, pues, interesante, de pronto, como digo yo, una consulta, ¿no? Que ustedes puedan consultar las características, cómo se representa de manera simbólica, mm, digamos, cuáles pueden ser los principales usos, ¿sí? Y de pronto hasta un análisis de un circuito sencillo con ese diodo especial. Podría ser algo así. Entonces vamos a madurar la idea y seguramente en el corte 3 lo puedan hacer. Entonces, esta es una de las partes que quería compartir y entonces ya quedó allí la información. Bueno, ¿qué sigue ahora? Sucede que, bueno, antes de eso, por aquí había una nota histórica porque incluso habíamos alcanzado a ver que en una de las partes que estaba presentando, por ahí vieron ustedes de pronto como una flechita, algo que habla de nota histórica. Entonces, la nota histórica es de un personaje llamado Clarence Melvin Zener, que es un físico estadounidense que nació en Indianápolis y obtuvo su doctorado en Harvard en el año de 1930, o sea que dentro de 4 años se conmemora el centenario de haber obtenido ese doctorado. Dice que aquí que fue el primero en describir las propiedades de ruptura en inversa que se aprovechan en el diodo Zener. Luego dice, en consecuencia, los laboratorios Bell, donde el dispositivo fue desarrollado, denominaron el diodo en su honor. Entonces, claro, mire que él tiene ahí dentro de su nombre un apellido Zener. Entonces, pues de ahí se deriva el nombre del diodo, ¿no? Dice que también se desarrolló en áreas de superconductividad, metalurgia y programación geométrica. Entonces, aquí ya conocen al doctor Clarence Melvin Zener y entonces es la persona, pues, por medio de la cual este diodo tiene su reconocimiento y parte de su nombre. Bueno, entonces, después de este estudio, después de este análisis, entonces pasamos ahora a un capítulo muy importante donde nos vamos a detener un buen tiempo, que tiene que ver con los transistores de unión bipolar. Aquí vamos a tener nosotros un propósito de hacer un análisis de esos transistores en DC y también un análisis en AC, ¿sí? Entonces, espero pues que sea del agrado de ustedes. Y la idea es que lo que no se entienda, lo pregunte, porque en comparación con el diodo, pues esto ya va a ser un elemento un poquito, pues voy a llamarlo así, un poquito más complejo, es como decir un poco más elaborado. No va a ser tan sencillo como el diodo, pero no quiere eso decir que sea imposible de entender, no, de todas maneras igual es muy accesible para la comprensión del entendimiento, sino que de todas maneras, por sus características, demanda un poquito más de, llamémoslo así, pues como de preparación, atención y demás, pero no es algo pues que ustedes no pueden hacer. Bueno, cuando nosotros estudiamos el diodo, pues hicimos una revisión de los elementos más importantes, ¿cierto? Ustedes lo recuerdan.
Y eso tenía pues como propósito el poder, digamos, entender esa estructura interna. Y yo diría que si ustedes lograron entender esa estructura interna y cómo se conforma el material P, el material N, los portadores mayoritarios, los portadores minoritarios en cada material, que eso lo vimos pues haciendo énfasis en lo que es importante para nosotros, pues eso tiene que, digamos, surgir con mayor rapidez. Pues no se trata que vamos a correr acá, pero por lo menos la aspiración es a que no les cueste un trabajo poder asimilarlo. Entonces, pues un transistor, pues vamos a empezar un poco por el tema, ¿no? El nombre. Entonces, mire que aquí hablamos de un transistor conocido como transistor de unión bipolar, entre paréntesis BJT, ¿sí? Eh, entonces, bipolar junction transistor es, digamos, lo que uno puede encontrar en esas siglas. Las siglas se estandarizan prácticamente, pero de una palabra en inglés. Entonces, pues uno podría decir el transistor TV, pero si yo digo el transistor TV, pues nadie va a entender. Entonces, ya uno tiene que adaptarse a la sigla que se ha convertido en un referente, en un estándar. Los transistores de unión bipolar son transistores que nosotros vamos a encontrar como dispositivos semiconductores que van a ser controlados por corriente, ¿sí? Ojo con eso, que cuando ya empezamos a hacer análisis, pues seguramente se va a asimilar más. O sea, el transistor bipolar, uno lo puede, o sea, el transistor se llama transistor de unión bipolar, pero normalmente, a manera resumida, usted dice transistor bipolar. Entonces, ese transistor BJT, que es otra forma también de nombrarlo, es un transistor que va a ser, ojo, controlado por corriente, ¿sí? Y sucede que nosotros cuando ya empecemos a conocer un poco de los circuitos normales, básicos, vamos a encontrar que ese transistor eh, va a tener en el circuito que nosotros armemos una parte que reconoceremos como el voltaje de entrada o la malla de entrada mejor y la malla de salida, ¿sí? Por lo regular eso es lo que eh, nosotros vamos pues como a tener allí presente, ¿ok? Entonces estamos claros en eso, ¿no? Un transistor de unión bipolar o transistor en este caso BJT, y entonces vamos a tener la particularidad con el transistor que para efectos del uso con él, entonces va a ser controlado por corriente y eso ustedes lo van a vivir en gran manera. De eso les doy la garantía. Bueno, sucede que también hay otro transistor que ese nosotros no lo vamos a estudiar. No alcanzamos a meternos con él, que es el transistor de efecto de campo. Anótenlo por ahí, ¿sí? Esperen, yo más vale voy aquí voy al pizarrón y lo anoto ahí para que ustedes tengan la referencia. Entonces, mire, vamos a cambiar aquí de color. Entonces ya estamos en otro capítulo, ¿no? Entonces está el transistor de unión bipolar, cuya sigla es BJT, y este transistor tiene la característica de ser un transistor controlado por corriente, ¿ok? Entonces, siendo para nosotros un transistor controlado por corriente, es un transistor que, por ejemplo,
Pues cuando hagamos los circuitos y todas estas cosas, ustedes van a ver que hablaremos, por ejemplo, para que vayan ambientándose, hablaremos de mallas de entrada y hablaremos también de las mallas de salida. Malla de entrada, malla de salida. ¿Listo? Básicamente lo que vamos a tener aquí. Pero también, como les digo, hay un transistor que se conoce con el nombre de transistor de efecto de campo. Transistor de efecto de campo, JFET, o le puedo hablar, o puedo decir transistor FET, ¿sí? Field F transistor, algo así. Y ese transistor es un transistor controlado por voltaje. Te voy a decir que es un transistor controlado por voltaje. ¿Listo? Pero nosotros nos vamos a centrar en el estudio del transistor bipolar, del BJT. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, muy bien. Veamos. Entonces, con base en eso, aquí dice lo siguiente, mire. El BJT, que es el transistor de unión bipolar o transistor bipolar, ojo que con lo que indica acá, se construye con tres regiones semiconductoras, donde indica que se separan por dos uniones PN. Así que ahora vamos a mirar una figura que viene más adelante. Entonces, esto es un aspecto clave, ¿sí? Este es un aspecto clave, porque me habla ya de tres regiones semiconductoras, ¿ok? Eso es un aspecto clave para nosotros. Muy bien eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Las tres regiones tienen unos nombres. Si ustedes analizan, cuando ya uno empieza a hablar de semiconductores, entonces cuando nosotros empezamos a hablar de semiconductores, los terminales de esos semiconductores tienen nombre. Entonces, en el diodo hablábamos de ánodo, hablábamos de cátodo. Y ojo que el diodo está conformado por dos regiones o dos materiales. Uno que es material P y otro que es material N, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para las tres regiones, entonces también van a haber unos nombres, ¿sí? O sea que lo que vamos a ir entendiendo es que el transistor de unión bipolar o transistor bipolar tiene tres terminales. Tenemos que entender eso, tiene tres terminales. Entonces hay una terminal que se llama emisor, hay otra terminal que se llama base y otra terminal que se llama colector. ¿Listo? Entonces hablo de emisor, hablo de base y hablo de colector. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto que es importante allí. Ahora vamos a ver unas figuras que vamos a explicar, qué es lo que viene en la diapositiva detrás de esta, para que tengamos pues toda la claridad. Entonces, el asunto es que en el transistor bipolar o el transistor de unión bipolar, yo puedo hablar de dos tipos de transistor bipolar. Y eso ya depende de cómo estén configuradas las regiones que lo van a conformar. Sin embargo, ojo, sin embargo, lo interesante es que independiente de un tipo o de otro, nosotros vamos a seguir hablando de tres terminales llamadas emisor, base y colector.
Eso no se nos puede olvidar, ¿ya? Ese es un aspecto que es clave allí para entender, que es muy importante para nosotros. Entonces, el asunto es que dentro de esos dos tipos de transistor bipolar, de acuerdo a las regiones que lo van a conformar, hay un transistor que es el denominado transistor NPN, que ahí estoy encerrando, y otro que se denomina transistor PNP. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un transistor bipolar. Todo transistor bipolar es conformado, configurado por tres regiones o tres materiales. Si yo tengo el que se reconoce como NPN, quiere decir que hay una zona, un material N, otro material P y otro material N. O sea que de los tres materiales hay dos tipos N y un tipo P. Y entonces NPN es así como suena. O sea, tengo material N, tengo material P y tengo otra vez material N. Pero cada material, de acuerdo a la configuración del transistor, o sea, su simbología, vamos a reconocer que tiene emisor, que tiene base, que tiene colector, porque va a estar conformada por tres terminales. ¿Sí? Es eso. O sea, el diodo, que ya ustedes incluso lo han trabajado, el diodo tiene dos terminales y cuando ustedes lo conectan en el protoboard, eso ha sido evidente, ¿sí o no? Pero el transistor tiene tres terminales y entonces eso es lo interesante aquí. Tiene tres terminales y reitero, es lo interesante aquí. Bueno, entonces el asunto para lograr entender es que el otro transistor es el PNP, o sea que tiene un material P, un material N y un material P. No se olviden, PNP, material P, material N, material P. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese material, o esos materiales, pues el PNP tiene dos P y uno N, y el NPN tiene dos N y un P, pero van en ese orden, NPN o PNP, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, ya aquí tenemos pues las figuritas eh, que pues nos ayudan pues como a entender un poquito esto. Y entonces, el punto es que pues recuerden ustedes cómo concebíamos nosotros el diodo. Entonces haga de cuenta lo mismo, solamente que para el caso del transistor se agrega otro material, sea para el que se denomine NPN o para el que se denomine PNP. ¿Sí? Lo interesante es que en ambos vamos a tener, digamos, como se observa aquí en los extremos, el colector, el emisor, colector, emisor. Pero uno podría llegar a pensar que entonces, como se ve muy similar, entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Bueno, lo vamos a diferenciar con el símbolo que ahora más adelante lo vamos a poder reconocer. Entonces, lo que es importante es que a nosotros no se nos olvide que el transistor bipolar, los tres terminales son emisor, base, colector. Eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces, el que es NPN, aquí queda claro que tiene dos materiales N a los lados y en el medio un material tipo P. Y el que se reconoce como PNP, entonces tiene material P a los lados y un material N que va en el medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros en este caso tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar y son, digamos, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues como claves o importantes en este estudio, ¿ok? Entonces, para que, por ejemplo, ustedes lo tengan en cuenta. Aquí antes de cambiar de diapositiva, mire lo que nos dice, ¿no?
Nos dice que el término bipolar se refiere al uso tanto de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura de transistor. Entonces, como hay huecos y hay electrones, hay dos, digamos, portadores. Entonces, de ahí viene la denominación de ser un transistor bipolar. Bueno, cada material, dependiendo si es N o si es P, ustedes saben que tiene sus portadores mayoritarios, pero también en ese mismo material están los portadores minoritarios. Entonces, estamos viendo nosotros que en cada tipo de transistor se forman dos uniones. Hay una unión, por lo menos para el NPN, una unión NP y una unión PN. Y en el PNP hay una unión PN y hay una unión NP. ¿Sí? Entonces, las uniones, pues, son realmente aquí en esta parte que estoy, digamos, como sombreando o resaltando para cada transistor. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener en ese caso, pues, en cuenta, ¿no? Digamos, pues, como la característica dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo claves acá. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí se habla un poquito de la estructura. Pues ya he hablado un poco de ello. De hecho, nosotros no nos vamos a detener tanto en la parte interna, porque mucho de lo que hablamos para el diodo aplica acá. Lo que pasa es que ya hay un nuevo material, por eso hablamos de tres regiones. Pero pues las características son propias. Ahora, hay un detalle pues que puede ser una bobada explicarlo, pero de todas maneras digamos, importante aclarar eso, ¿no? No vayan a creer ustedes o a pensar que entonces ustedes cogen dos diodos y entonces teniendo pues dos diodos ahí van a armar un transistor. ¿Sí me hago entender a lo que voy o a lo que quiero decir? No vayan de pronto a llegar a tener esa consideración. Lo digo pues porque de todas maneras alguien podrá pensar, no, pues como un transistor NPN se forma de tres materiales. Entonces de pronto yo cojo allí los diodos y entonces los uno de tal manera que listo, tengo allí el transistor. No, no, no funciona así. Eso aquí ya es muy diferente. Además porque entre otras cosas hay que tener en cuenta que es la unión, ¿sí? Y no es lo mismo soldar dos terminales o cosas, eso es algo totalmente distinto acá. Entonces espero que claro, pues para que no vayan a ver ese tipo de intentos, de experimentos que pues lograrían otra cosa, pero no propiamente lo que de pronto alguien se llegó a imaginar. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que es importante acá para que nosotros en este caso tengamos en cuenta. ¿Listo? Aquí ya tenemos nosotros entonces el símbolo. Miren ustedes allí. Ya tenemos el símbolo, en este caso, para cada tipo pues de transistor. Esas son, digamos, pues como las características importantes que nosotros podemos entonces entrar a resaltar, ¿ya? Es lo que tenemos pues allí. Entonces mire que el de la izquierda es el símbolo para el transistor NPN y el de la derecha es el símbolo para el transistor PNP, ¿ok? La diferencia radica en el terminal emisor porque en el NPN entonces, el terminal emisor apunta la flechita hacia afuera y en el PNP, el terminal emisor que sigue estando ubicado en el mismo lugar, la flecha apunta hacia adentro. Entonces, para aquellos que cuando hacen un circuito creen que hacer un garabato ya es el circuito completo, que eso fue algo que reproché mucho en la primera evaluación, que le hice esa observación que espero que ya corrijan o ya la hayan corregido. Entonces, de pronto, alguien se le ocurrió, hace así, ¿no? Así, eso no hay nada. Ahí no se está representando nada. O que de pronto dijo, no, de aquí y tal, y no presentó, eso no es nada tampoco.
Si usted va a hacer un símbolo del transistor, usted lo tiene que hacer bien. Entonces usted tiene su circuito, entonces usted llega y entonces tiene que, digamos, dónde es que va la flecha, ¿cierto? Y entonces, de pronto en el caso pues del PNP, algo similar. Listo. Entonces, algo bien hecho, bien claro, que se entienda. Yo que ahí me quedo feo ahí donde está, pero digamos, eso hay que hacerlo bien. No va a ser necesario estar todo el tiempo marcando, es que aquí es el colector, aquí es la base, aquí es el emisor, base, colector, emisor. Eso no es necesario estarlo marcando todo el tiempo. No es necesario. ¿Para qué? Ya el mismo símbolo, con el hecho de hacer el símbolo, ya uno identifica cuál es el terminal base, cuál es el terminal colector, cuál es el terminal emisor. Ya con eso es más que suficiente. Ahora, de pronto usted dirá, bueno, profe, entonces, ¿qué diferencia más encontramos? Porque, bueno, ¿por qué tiene que haber dos transistores bipolares? Uno que se reconoce como NPN y el otro que se reconoce como PNP. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué? Bueno, el asunto es que cuando nosotros empecemos a hacer los circuitos, entonces vamos a ver que en el NPN normalmente cuando él está en una operación normal, porque más adelante hablaremos de que en los transistores hay como tres momentos, ¿no? Pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, el tema es que por aquí viene una corriente que va a ir en esta dirección. La corriente que viene para el emisor viene en esta dirección y la corriente del colector viene en esta dirección. De hecho, creo que hay una imagen que más adelante en una de las diapositivas nos muestra eso. Entonces, sucede que como hay tres terminales, entonces nosotros vamos a tener presente que hay tres corrientes. Entonces, nosotros vamos a hablar de que existe una corriente de base, una corriente del colector y una corriente de emisor. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, para el caso del PNP, bueno, sucede que entonces la dirección de la corriente va a cambiar. Se presenta de esta manera. Esas son, digamos, pues como las diferencias que uno logra reconocer. Y eso tiene pues su razón de ser. Entonces, pero aquí igual hablaré de una corriente de base, una corriente de emisor y una corriente del colector. Entonces, lo que nosotros podemos ir entendiendo es que en la medida en que tengamos la posibilidad de tener la opción de trabajar con circuitos con transistores, de alguna u otra manera se incrementa la cantidad, digamos, de variables o parámetros, mejor, me gusta más la palabra en ese caso, parámetros, que nosotros debemos encontrar. El número de parámetros tiende a incrementarse, ¿sí? Esa es una realidad, pues, que no podemos nosotros negar y esos son los aspectos que son, pues, como clave en este caso, ¿ok? Entonces, eso, pues, para que lo tengamos nosotros presente, ¿listo? Pero cuando llegue la hora, pues, de analizar, pues, ya ustedes lo van a tener. Incluso aquí, sí es, bueno, siempre es importante ser organizados. Pero los que tienen la tendencia a que hacen los cálculos mentalmente y que no quieren escribir, pues si continúan con esa tendencia, van a sufrir. Porque aquí algo que yo les voy a pedir es que como el número de parámetros se incrementa, entonces al final de hacer cada una de las operaciones que ustedes van a ver más adelante que se van a dar cuenta, entonces la idea es que para claridad al final, después de todos los análisis, entonces usted al final saca como una especie de tablita, por llamarlo así, donde ya lista todos los resultantes, mire, corriente de base tanto, corriente de colector tanto, corriente de emisor tanto, voltaje de base tanto, voltaje de colector tanto, voltaje de emisor tanto. Entre los terminales, como van a haber caídas de tensión, entonces es normal que hablaremos
hablemos del voltaje entre colector y emisor, cuánto dio, el voltaje entre base y emisor, cuánto dio, el voltaje entre colector y base, cuánto dio, o base colector, según lo queramos ver. Más otras caídas de voltaje, porque pues el circuito va a tener resistencias y todas estas cosas, ¿no? Así que eso va a ser muy importante. Entonces, en su momento ustedes pues lo van a descubrir, lo van a ver y de eso se trata pues este estudio. Bueno, muy bien, entonces sucede que ya por aquí nos va a empezar a hablar un poquito acerca de la operación básica de un transistor bipolar. Entonces nos dice, mira, para que un BJT opere adecuadamente como amplificador, aquí ya viene el tema importante, ¿no? Y me voy a detener un poquito acá. Entonces, aquí ya me habla de amplificador, entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Y cómo así que amplificar? Y apenas estamos conociendo eso. Bueno, el asunto es que uno de los chistes de esta cuestión de utilizar estos transistores, de utilizar estos dispositivos, es que nosotros podemos tener la posibilidad de amplificar señal. Lo que pasa es que para nosotros poder llegar a ver cómo es ese proceso, nos corresponde en principio poder tener bien cubierto y bien claro el análisis en DC del transistor. Porque cuando ya nosotros saltemos a revisar las características del como amplificador, entonces sucede que vamos a realizar un análisis en AC. O sea que vamos a tener análisis, voy a escribirlo por aquí en un ladito, análisis en AC, pero también vamos a tener análisis en DC. O sea, lo primero es DC, ¿no? Ahí primero, yo empecé por AC, pero lo primero es en DC. O sea, todo lo que es corriente directa o corriente continua, mirarlo. Nosotros vamos a estudiar lo más relevante porque pues tampoco aquí alcanzamos a ver todo completamente, lo más relevante. Que nos dé a nosotros las bases, pues, para entenderlo. E incluso va a ser importante porque ustedes van a darse cuenta que aquí cuando después de que nosotros veamos las diferentes configuraciones, las más reconocidas, relevantes, utilizadas, según lo queramos denominar, entonces también yo puedo tener configuraciones con transistor bipolar multietapas. ¿Sí? Una etapa que es lo normal, pero también puedo tener dos etapas, tres etapas, cuatro etapas. Y la idea es que podamos reconocer cuando hay acoplamiento con condensador o acoplamiento directo. ¿Sí? Que aprendamos a diferenciar, que lo aprendamos a identificar, eso es sencillo, no es complicado. Pero pues esa es, digamos, uno de los aspectos que es importante acá. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces, por aquí dice que la operación del PNP es la misma que para el NPN y lo que cambia es ya los diferentes roles que nos permiten ya polarizarlo, que es cuando aplicamos o utilizamos pues las puentes para la malla de entrada, para la malla de salida, como les decía previamente, y cuando ya se presentan las corrientes. De hecho, mire que aquí ya nos dice a nosotros que las direcciones de la corriente se invierten dependiendo de si tengo NPN o PNP, que era lo que yo les había dicho pues previamente, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un aspecto que es importante para tener en cuenta. Entonces, pues veamos por aquí algo que ya es un poquito más claro llenando un circuito, ¿no? Entonces, mire, ahí tenemos en la izquierda el transistor NPN. Esa es una configuración que se reconoce como la configuración de polarización fija, que es la más sencilla de las que uno puede ver con transistores. Y entonces,
Es lo que ustedes ven allí. Normalmente acá, bueno, de hecho yo quiero copiarme uno de esos para que lo miremos en el pizarrón y vamos entendiendo algunas cosas para ir entrando en contexto y que ustedes vayan ambientando un poquito más. Pero antes de hacer eso, veamos, miren, el que se reconoce como A o figura pues A, llamémoslo así, tiene un transistor NPN y el que se reconoce como B tiene un transistor PNP. Entonces, nosotros habíamos hablado de que entre uno y otro vamos a encontrar diferencias por lo que viene siendo la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que es clave, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Sucede que en esta parte nosotros vamos a tener en cuenta que, pues, las fuentes para uno u otro caso van a actuar así, ¿ya? Entonces mire que en la unión, o sea, en la parte de la malla de entrada que ahora les voy a mostrar cómo es, mire cómo está la fuente y en la parte de la malla de salida también. Entonces vamos a llevarlo de una buena vez. Voy a copiarme por lo menos el primero para que ustedes pues tengan la claridad y lo que viene siendo importante aquí. Entonces voy a copiarme este, lo voy a copiar así y lo vamos a llevar al pizarrón, ¿vale? Y vamos a mirar el pizarrón a ver cómo es la cosa. Entonces, por aquí y lo vamos a pegar y ahí pego. ¿Listo? Entonces, mire ahí cómo avanza la ciencia. Y esto ampliémoslo a 100 para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, aquí está. Bueno, muy bien. Yo creo que de ese tamaño podemos ampliarlo un poquito más. Ahí está bien. Entonces, ahí tengo yo el transistor NPN. Entonces, observen lo siguiente, vean. Lo que vamos a reconocer nosotros como la malla de entrada es esto que estoy aquí bordeando. Todo esto viene siendo para nosotros la malla de entrada. ¿Ok? Entonces, voy a decir aquí que con este color, entonces identifico la malla de entrada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta desde ya. Y eso aplica para la otra configuración de igual manera. Entonces, que quiero mirar la malla de salida. Bueno, entonces la malla de salida viene siendo esto. ¿Listo? Aquí está, muchachos. Esta es la malla de salida. Entonces aquí escribo yo malla de salida. Y ese circuito está listo para ser analizado en DC. Desde luego que lo puedo también mirar en AC, ¿no? Pero eso es algo que ya más adelante pues veríamos lo que hay que tener en cuenta, cómo sería la situación ahí. ¿Ya? Eh, bueno, entonces sucede que las resistencias que ustedes observan ahí, por lo menos en esta configuración, pueden, esta se puede llamar o denominar resistencia al colector y la que está aquí, resistencia de base. ¿Listo? Y en su momento veremos valores y todo lo demás, lo que viene siendo importante pues para tener en cuenta. Sucede que también, para que ustedes vayan entendiendo, mire que aquí yo tengo el terminal colector y aquí tengo el terminal emisor. Entonces, entre esos dos terminales se presenta una caída de tensión que se reconoce por lo regular como el voltaje
entre colector y emisor. ¿Ok? Entonces, esto es así. Se reconoce, reitero, como voltaje entre colector y emisor. O voltaje colector-emisor. Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, algo que yo tengo que entender cuando yo ya hablo de ese tipo de voltajes, que son entre los terminales del transistor, o sea, entre las uniones, es que un voltaje colector-emisor es un voltaje que por lo regular es equivalente a tener el potencial del voltaje colector menos el potencial del voltaje emisor. ¿Sí? De hecho, hay momentos donde yo puedo conocer ese voltaje colector-emisor haciendo esa operación. Porque recuerden que esto que está aquí, es algo que en su momento ustedes tuvieron que ver, pues no con las palabras colector-emisor, porque apenas lo estamos viendo, pero a lo que me refiero es que cuando ustedes vieron la diferencia entre dos voltajes, eso se les suele denominar diferencia potencial, no se les puede olvidar. Aquí lo estamos recordando, ¿sí? Diferencia de potencial, ¿sí o no? Entonces, es lo que estamos teniendo aquí. ¿Listo? Entonces, ahí está, compañeros, diferencia de potencial, ¿ok? Bueno, entonces sucede que, por ejemplo, voy a mirar aquí con otro color. Vamos a utilizar este de acá. ¿Ves? Aquí también hay otra unión, mire. Y este voltaje que está entre base, mire que ahí incluso dice unión B polarizada en directa. Bueno, entonces esto que está aquí es voltaje entre base y emisor. ¿Ok? Voltaje entre base y emisor. ¿Listo? Entonces el voltaje de sub E se reconoce para nosotros como el voltaje base emisor. Entonces, cuando hablamos en términos de la diferencia potencial, es viable que nosotros podamos decir voltaje base menos voltaje emisor. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Eso es una diferencia potencial ahí. Bueno, nosotros también vamos a buscar, cuando ya empecemos a darle valores a esto, vamos a buscar una diferencia entre estos dos terminales. Estos dos terminales son el voltaje, que voy a llamar voltaje entre, por ejemplo, voltaje entre colector y base. También uno puede hablar de voltaje base colector, ¿no? Lo que cambiará es que si lo veo base colector o colector base, cambiará el signo del valor que obtengamos, ¿no? Del voltaje. Pues, aquí lo estoy llamando colector base. Entonces, es voltaje entre colector y base. Entonces tengo voltaje colector base. Y también lo mismo, ¿no? Yo puedo llegar a buscarlo como el voltaje de colector menos el voltaje de base. Puede ser de esa manera. ¿Listo? Puede ser de esa manera. Ahí está. ¿Sí? Y eso aplica también para la configuración PNP, la misma situación. Eso no va a cambiar para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más puedo decir antes de algo que les quiero mostrar con esto? Mm, observen ustedes que
pues por lo menos cuando uno dice transistor NPN, entonces yo estoy diciendo que aquí tengo en el emisor material N, en la base material P y en el colector material N. ¿Sí? Y entonces observen ustedes que esa unión base-emisor, por lo menos el terminal base tiene de la fuente de entrada, que justo esa fuente no tiene un nombre, pero yo le puedo llamar, no propiamente entrada y salida, pero aquí, digamos, B sub BB, lo puedo llegar a llamar así, y aquí que es B sub CC, por darle pues un nombre. Entonces, el terminal positivo de B sub CC, pues no llega directamente a base, pero de todas maneras, el asunto es que cuando sale la corriente, hace su recorrido, que ya lo habíamos dicho en su momento. Entonces, cuando sale esta corriente a hacer su recorrido, digamos, viene así, ella viene de esta manera y entonces entra aquí al terminal de base. Y observen que lo que habíamos dicho en su momento, la corriente en el emisor viene en esta dirección, ¿sí? O sea que uno logra entender realmente que esa es una zona que está polarizada directamente, porque pues finalmente el material P recibe un más o positivo y el material N que se representa en el emisor recibe un menos negativo. Porque no se les olvide a ustedes, por favor, que esto que estoy aquí cerrando son los símbolos de terminal tierra pero las tierras van juntas, ¿no? Ustedes tienen que tener eso en cuenta. O sea, esto, finalmente, cuando usted arma el circuito, esto aquí, estas tierras tienen que ir en el mismo punto. Es un solo nodo, pues, para que se entienda. Van conectadas. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta, que no se les puede pasar por alto. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más se puede decir? Eh, mirando algo similar. Por ejemplo, cuando la fuente de su CC, pues la corriente viene en esta dirección. Esto viene aquí así. Viene aquí así. ¿Listo? Entonces uno ve que allí en el terminal de colector, pues ese es un terminal N, pero allí entra el positivo de la fuente, ¿no? O sea que ya uno va entendiendo que allí esa parte está pues polarizada en inversa. Es normal, ¿sí? Entonces eso no va a ir en contravía pues del- de la operación del transistor. De hecho, pues vamos a descubrir que hay una zona que llamaremos la zona lineal de operación del transistor y dentro de eso hablaremos de la zona de saturación y la zona de corte, ¿sí? El diodo, ustedes recordarán que el diodo tenía la particularidad pues, podía ser como una especie de interruptor, porque en un momento dado él está cerrado cuando conduce y en otro momento está abierto cuando está apagado o no conduce. En el transistor, pues es un transistor que puede también trabajarse como interruptor, no propiamente para amplificar, que era lo que habíamos hablado ahora, sino que también nosotros podemos hacer que el transistor vaya entre corte y saturación. Cuando está en saturación, uno suele decir que el transistor pues, permite un paso de la corriente, que es como hablar de un diodo cerrado o en conducción o encendido. Y cuando está en corte es cuando no hay paso de corriente, que es como cuando uno dice que el diodo está abierto. Es una equivalencia pues así, pero eso tiene pues sus particularidades
poder llegar a eso que con los respectivos eventos pues lo vamos a ver más adelante. Por lo menos para la sesión de mañana va a ser pertinente mirar eso. ¿Listo? Entonces, a manera pues de ir cerrando la sesión de actual, entonces, por ejemplo, quiero mostrarles algo aquí con ese mismo esquema, pero volviéndolo a pegar porque pues el que está arriba ya está muy rayado y no se complica pues borrar y todo eso. Aunque podríamos hacerlo, ¿no? Pero pues es más rápido ya teniendo en memoria la captura anterior, entonces es mejor así. Bueno, entonces, ya habíamos visto la malla de entrada, la malla de salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser el análisis para cada malla? Y con eso termino por hoy. Pues mire, yo hablo aquí de la malla de entrada. Como aquí no hay valores, eso nos va a quedar aquí expresado nada más. Entonces no se me puede olvidar que aquí tengo la resistencia de base y aquí tengo la resistencia del terminal colector. Y no se me puede olvidar que por lo menos acá habíamos hablado de un voltaje entre base y emisor. Porque hay que tener en cuenta, allá va a haber una caída de voltaje. Hoy no vamos a hablar propiamente de esa caída de voltaje, pero hay una caída de voltaje ahí. Entonces, como habíamos llamado a esto lo habíamos llamado, ¿cómo era? B sub BB, ¿no? Le habíamos dado el nombre a esa fuente así. Y esta de acá la habíamos llamado B sub CC, ¿cierto? Bueno, entonces la malla de entrada, que ya sabemos cuál es, la malla de entrada tiene caída de voltaje, o sea, tiene voltaje en la fuente que la alimenta, tiene voltaje en la resistencia de base, porque ahí hay una caída de voltaje, y tiene voltaje en la unión base-emisor. Observen que el terminal emisor está siendo conectado directamente a tierra. ¿Listo? Entonces, por medio de la famosa ley que ya conocemos, la ley de voltajes de Kirchhoff, el tema está en que, pues cuando hablamos de las polaridades, sabiendo ya mire que ya nosotros sabemos, porque yo ya se los he indicado cómo es la dirección de la corriente, ¿no? Aquí de todas maneras lo estoy repasando, mostrando. Entonces esa resistencia de base, pues por aquí es más y por acá en el otro extremo es negativo, menos. Y en la resistencia del colector, aquí tengo más y aquí tengo menos, porque es de acuerdo por donde la corriente va a entrar. Entonces, para la malla de entrada, diremos que esto es menos B sub BP, porque estoy haciendo mi análisis desde aquí, de este punto donde estoy yo señalando con la fecha en color negro. Estoy haciendo mi análisis desde de ahí partí. Entonces tengo más el voltaje en la resistencia de base y luego tengo el voltaje entre la unión base emisor. Entonces más voltaje base emisor. Y como no hay más caídas de tensión en esa rama o malla de entrada mejor, te igualo a cero. Recordemos que se había dicho que por aquí, por donde está esta corriente, en la parte de la base, hay una corriente que vamos a llamar corriente de base. ¿Listo? Recordemos eso. Entonces, el asunto es que nosotros podemos decir que el voltaje en la resistencia base es el mismo, es equivalente a qué? Pues es equivalente a la resistencia de base o la corriente de base. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos, tengo aquí menos P sub B más resistencia de base por I de base más el voltaje entre base y emisor y le igual a cero. Entonces, uno tendría, digamos, esa ecuación y eso, pues en su momento veremos para qué nos va a servir. Pero vuelvo y reitero, para que ustedes se vayan ambientando en el tema y pues por lo menos ya
vayan teniendo esas claridades. ¿Listo? Bueno, veamos la malla de salida rápidamente. Entonces, la malla de salida va a ser algo similar. Entonces, habíamos dicho que en esta malla, pues aquí va a tener para nosotros, aquí hay un voltaje que es el voltaje colector emisor. Hay que tener en cuenta esa caída ahí porque ahí va a haber una tensión. Entonces, el análisis, el recorrido también va a iniciar por aquí, donde estoy marcando con la flechita, punto de partida. Quiere esto decir que entonces diremos menos V sub CC más el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje entre colector y emisor, y como no hay más caídas en esa malla, igual va a ser. ¿Ok? Eso es. Entonces, eh, el voltaje en la resistencia del colector, pues sucede que por aquí circula una corriente que llamaremos la corriente del colector. Entonces, el voltaje en la resistencia del colector, pues va a ser la resistencia llamada de resiste colector por la corriente del colector. ¿Ya? Entonces, cuando uno reemplaza, sucede que esto va a ser aquí menos B sub CC más, entonces tengo la resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje en el colector emisor, le igual a cero. Y ya en su momento uno ya verá esa ecuación para qué servirá. Pues servirá para muchas cosas, pues por lo menos ahí nos queda. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, pues como lo que desde el punto de vista de los transistores, nosotros podemos resaltar para tener en cuenta. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud que haya surgido de pronto en el caso particular de ustedes? ¿O ha quedado pues la claridad del caso? ¿Sí? Bueno, entonces, estimados, allí ya por lo menos nos queda una parte muy importante para tener en consideración dentro de los aspectos que son pues claves para tener presente. Y pues la idea es que eso se pueda amplificar, ¿no? Para que ustedes lo puedan pues digamos sacarle el mayor provecho. Y es de luego que ya con los ejemplos que seguirán más adelante, nosotros tenemos la oportunidad para poderlo evidenciar de esa manera.